Bueno, lo cierto es que las imágenes de lo que está sucediendo en Kiev y en el resto de Ucrania con las violentas manifestaciones está dando la vuelta al mundo, pero el tratamiento que se le está dando por parte de algunos medios en algunas ocasiones no es demasiado acertado, incluso puede haber falsas informaciones. Les vamos a enseñar algunos ejemplos de ello, así como el doble rasero usado por rotativos y televisiones para tratar algunos temas propios si los comparamos con los disturbios de la capital ucraniana. Vamos a empezar con el periódico español, con el ABC. Aquí tenemos dos portadas, una de la manifestación pacífica del 15M, La Puerta del Sol. Este diario, en su portada, indicaba fuera de la ley. Muestra cómo el corazón de Madrid estaba tomado por los manifestantes que gritaban consignas contra el gobierno. Tachaba a los congregados de estar cometiendo delitos e incluso atentar contra la integridad estatal. Pues bien, ese mismo periódico, el ABC, aquí lo ven, represión mortal en Kiev. Cambia bastante, habla de esa represión, de esa dura represión policial. Incluso habla de 5 muertos cuando todavía ni tan siquiera estaba confirmado por las autoridades. De la misma forma, otro diario, en este caso El Mundo, en un editorial, llama la atención sin duda el titular: los atentados de Gamonal. Habla de lo sucedido en Burgos con esa manifestación por una polémica sobre urbanismo que ha sido una violencia, dice, vamos a verlo ahora mismo, contra la democracia, y pide evidencias sobre los eventuales delitos que haya cometido el alcalde. Además, se dice que los ciudadanos deben esperar a las elecciones y a partir de ahí se decidirá sobre sus problemas, pero no lo hace así cuando informa sobre el presidente ucraniano Yanukovych. No le da opciones y se refiere a la represión de las autoridades. Y se lo decimos por esto, con pruebas en la mano. Ese periódico muestra una foto de los disturbios de Kiev, diciendo que es una ciudad, bueno, pues en caos, totalmente destrozada, cuando los enfrentamientos solo discurren en 2 plazas del centro capitalino, y usa términos, como van a poder ver, de caos, población aterrorizada y que no renuncia a luchar por sus derechos, muy al contrario de cómo calificaba a los manifestantes de Gamonal, de Burgos, autores de atentar, decía, contra la democracia. Y por último, y cruzando el charco, nos vamos hasta Estados Unidos. La cadena Fox News emitía una información también de los disturbios ucranianos. Pues bien, un presentador de la cadena confundió 2 veces a los atacantes con agentes antidisturbios. Una manipulación parcial de datos, ya que ese reportaje termina con esta foto que están viendo. El presentador dice, cuando está en pantalla, dice: vemos a un policía que está disparando contra manifestantes que desmantelan su barricada. Sin embargo, en el pie de foto dice lo contrario, que es un manifestante el que ataca a los policías. Lo dice ahí en inglés, pero como ven no aparece ningún agente. Estos son solo algunos de los ejemplos que hemos recopilado, pero hay muchísimos más en las páginas de los diarios europeos, así como en diferentes cadenas de televisión. ¿Y por qué les mostramos esto? Bueno, porque queremos analizar un poco de qué manera están tergiversándose las informaciones. Para eso vamos a consultar con el profesor de Historia Contemporánea y el escritor Higinio Polo en directo. Profesor, muchísimas gracias, lo primero, por su tiempo. Como vemos, ciertos sectores de la prensa internacional están mostrando, bueno, pues a la opinión pública cómo ven ellos esa realidad, aunque muchas veces esté muy distanciada. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué intereses puede haber detrás y por qué no se destacan, por ejemplo, las concesiones que sí está haciendo el presidente Yanukovych? Bueno, es cierto, la visión occidental que está enviando la prensa europea y norteamericana es una visión maniquea, falsa, manipulada, que insiste en una visión en la que, por una parte, estaría un sector democrático representado por esta oposición de Klitschko, Yachvili, Yatsenyuk, etcétera, y otro sector que sería antidemocrático representado por el actual gobierno. No hace falta decir que es una visión tan evidentemente maniquea y falsa que no resiste el menor análisis. Entre otras cosas porque, al margen de que los dos sectores están complicados en cuestiones de corrupción, tanto la oposición como el actual gobierno, el gobierno fue elegido democráticamente y entre los sectores de la oposición hay fuerzas no ya antidemocráticas, sino incluso claramente xenófobas, antirrusas y claramente fascistas y nazis. Por ejemplo, el partido Svoboda, dirigido por Tchernivok, es un partido que hace explícitamente planteamientos fascistas que deberían ser explicados por la prensa occidental. ¿Qué hay detrás de todo eso? La intención de reforzar lo que es el plan de la Unión Europea y también el plan norteamericano de conseguir que Ucrania rompa lazos con Rusia, con la que ha estado unida, como todo el mundo sabe, durante siglos,
y se acerque hacia la Unión Europea y en última instancia se convierta en una especie de Estado cliente de los norteamericanos. De hecho, la planificación de Washington vendría a suponer convertir a Ucrania en una segunda Polonia, aunque para eso están creando una situación de crisis que puede derivar cada vez más a situaciones peligrosas, porque es cierto que los enfrentamientos hoy se circunscriben a algunos lugares, pero la situación puede evolucionar y aterra pensar en lo que supondría el estallido de una guerra civil en Ucrania. Está usted hablando de la democracia, de esas evocaciones que se están haciendo desde los opositores, también de esas elecciones democráticas por las que ha sido elegido el presidente Yanukovych. También ha trascendido, como decíamos, estos violentos hechos, el secuestro de 2 policías, la muerte de otro agente. ¿Se puede confiar, por lo tanto, en una oposición que no condena radicalmente estos actos y que pide esas elecciones democráticas? ¿Es democrática esa forma, según usted, en la que se están pidiendo o reivindicando pues un cambio de gobierno? No, en absoluto. De hecho, lo que llama Occidente la oposición democrática dista mucho de tener comportamientos que defiendan la democracia y la libertad. Obedece a otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, es muy desconocido en Occidente que el partido de Klitschko, UDAR, tiene detrás a una parte del Partido Popular Europeo, recibe ayuda y financiación del partido de Angela Merkel, como antes habían recibido también el partido de Yatsenyuk y de la encarcelada Timoshenko. Es desconocido también la realidad de lo que supone este peligrosísimo y fascista partido Svoboda de Tiagnivok. Y de hecho también es prácticamente desconocido lo que supone la grosera intromisión de la Unión Europea y de los norteamericanos en los conflictos internos ucranianos. Solo hay que recordar, por ejemplo, que senadores como McCain, el senador norteamericano McCain, o la número 2 del Departamento de Estado, la señora Nuland, se pasearon por las calles de Kiev repartiendo incluso alimentos, llamando a la resistencia y a derrocar al gobierno. Y yo me pregunto, como muchos oyentes y televidentes occidentales se podrían preguntar, ¿qué opinaría el gobierno norteamericano si ante las acciones, por ejemplo, del movimiento Occupy Wall Street que se desarrollaron en el Zuccotti Park de Nueva York, si allí hubiesen asistido ministros de Asuntos Exteriores, dirigentes políticos de otros países, llamando a la rebelión contra el gobierno norteamericano? ¿Cuál hubiera sido su actitud? Es obvio que la intromisión occidental no resiste el menor análisis, es de una altísima irresponsabilidad y de hecho está azuzando los enfrentamientos, aunque después, como ha ocurrido en otras ocasiones, nadie querrá ser responsable de las consecuencias. Muchísimas gracias, profesor, por esta valoración. Ha sido el profesor de Historia Contemporánea y escritor Higinio Polo quien analizaba con nosotros la tensión que vive Ucrania.